Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos y continuar con nuestro estudio sobre creados para alabarle. Hoy vamos a continuar con la serie que estamos teniendo y vamos a trabajar un poco sobre el tabernáculo de David. Creo que es muy importante que entendamos esto porque no hay, quizás en el antiguo pacto, algo más revolucionario que lo que David hizo a través del tabernáculo de David. Y permítanme utilizar algunos textos bíblicos para poder dialogar en esta hora. Dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, los primeros 2 versículos: David construyó para sí casas en la ciudad de David y dispuso un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda de campaña. Este es solo el versículo 1. En el capítulo 16 voy a leer los versículos del 1 al 4. El arca de Dios fue llevada a la tienda de campaña o tabernáculo que David le había preparado. Allí la instalaron y luego presentaron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Y después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor y dio a cada israelita, tanto hombres como mujeres, una porción de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. Y David puso a algunos levitas a cargo del arca, o para ministrar en el arca, para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor, el Dios de Israel. Muy bien, déjenme contarles algo que es verdaderamente importante. Cuando David llega a Jerusalén, había venido con aquel jolgorio a Jerusalén trayendo el arca, y levantó un tabernáculo, una tienda de campaña grande, para colocar adentro el arca. Déjenme decir, esto es verdaderamente extraordinario. ¿Por qué? Porque había un lugar establecido por Dios en el arca en el tabernáculo de Moisés. Quiere decir que el tabernáculo de Moisés, que estaba en Gabaón, no tenía el arca, digámoslo en estas palabras, no tenía la presencia de Dios. Y David no regresó el arca al tabernáculo de Moisés, sino que creó un nuevo tabernáculo. El tabernáculo llamado de David. ¿Y qué significa esto? Esto significa que David hizo algo fuera de lo tradicional, fuera de la costumbre y fuera de todo. Y creo que fue una revelación de Dios que David hiciera esto. Ustedes van a entender por qué sucedió esto. Y bajo esa perspectiva que tenemos en la Biblia, nosotros nos damos cuenta que el traslado del arca desde la casa de Obed-Edom hasta la ciudadela de David, en donde levantó literalmente un tabernáculo solo para el arca. Permítanme explicar algunas cosas. En el tabernáculo de Moisés se realizaban sacrificios diarios a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y había una serie de muebles. En la entrada estaba el altar de sacrificios. Y ahí hacían los sacrificios, que era parte central del culto. Después había un lavacro donde los sacerdotes se limpiaban las manos, y después de eso entraban al lugar santo, en donde había 3 muebles. Estaba el candelabro de oro con 7 lámparas, estaba enfrente la mesa de los panes de la proposición, y al centro estaba el altar de la oración. Y después de una cortina estaba el arca. Ese es el diseño. Sin embargo, David quebró ese diseño. Fíjense que el principio hay un sacrificio
Después se lleva la sangre en algunas ocasiones adentro o se rocían al pie del altar. Se va a orar al altar del incienso bajo la luz del Espíritu y el pan, básicamente 12 panes de la proposición que representaban a cada tribu de Israel, y finalmente la presencia viva de Dios en el arca. Pero resulta que David no lleva el arca. Pero al haber un tabernáculo en donde solo está el arca y no hay ningún otro mueble, el sacerdote ya no tiene la función que tenía. Es más, fíjense ustedes en el orden que ocurre, porque dice que una vez que llegó el arca, entonces la instalaron, y después de instalada el arca, presentaron sacrificios o holocaustos de comunión en presencia de Dios. Fíjense ustedes que empezó con sacrificios, pero déjenme decir, en el tabernáculo de David solo esa vez hubo sacrificios y ya no hubo más sacrificios. Se acabaron los sacrificios, por lo menos delante del arca. Entonces, después de eso, viene una bendición. David y los sacerdotes bendicen al pueblo, comparten un ágape, una comida agradable para todos, y entonces viene una descripción de la forma en que iba a funcionar este tabernáculo de David. Y dice aquí literalmente que David puso a algunos levitas a cargo del arca. Nuestra versión y la mayoría de versiones en español dicen que puso a los levitas para ministrar al Señor, para dar gracias y para alabarle. Cuando nosotros miramos eso, entonces descubrimos algo. Fíjense, no hay sacrificios. Y las funciones que hay adentro son diferentes, son de otra clase. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó? Ya no se siguió el plan de que para poder entrar a la presencia de Dios había que hacer un sacrificio, presentarlo delante del Señor, orar y de ahí adorarle y alabarle. Pero nosotros nos damos cuenta que aquí David cambió la estructura y fue bien cambiada, ¿saben ustedes? Porque el pueblo empieza a vivir una experiencia diferente, una experiencia espiritual totalmente cambiada. Permítanme describir un poco el culto del templo, del tabernáculo de David. Hay 4 aspectos sobre los cuales debemos poner atención. En nuestras versiones regularmente aparecen 3 cosas. Aparecen ministrar, dar gracias y alabar. Pero en el griego, en el original, en el hebreo, en el original, aparecen 4 palabras. Y estas palabras van un poquito más allá de nuestras traducciones. Estas palabras son recordar, confesar, dar gracias y alabar. Estamos hablando de 4 aspectos que son el aspecto fundamental del funcionamiento del tabernáculo de David. La otra cosa que el tabernáculo de David tiene es no hay horarios. Pueden hacerlo el día entero y la noche entera si quieren. Lo importante, ¿saben?, es que se llegue a hacer algo que nos fortalezca. Y yo quiero que nosotros entendamos esta faceta porque forma parte de la esencia de nuestra fe delante de Dios para poder ser gente de la presencia, gente de su amor, gente que vive en su corazón la presencia de Dios. Voy a tratar de describir estos pasos porque son importantes. Son las cosas que nosotros debemos tener presentes siempre. Número 1, debemos recordar
¿Qué significa el concepto recordar? Bueno, recordar es como hacer presente eventos del pasado. Entonces, yo recuerdo todas las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y en la historia. Porque déjenme decir, Dios ha hecho muchísimas cosas en nuestra vida, pero están basadas en el pasado. Voy a ponerlo desde la perspectiva judía y de la perspectiva cristiana. Los judíos regularmente recordaban todo lo que Dios hizo en Egipto, su salida de Egipto, los milagros que ocurrieron, los juicios que ocurrieron y cómo Dios los llevó a conquistar la tierra prometida. Y este pueblo llegó hasta el punto de tener ese evento como el evento más importante de la historia de su nación. Sin embargo, para nosotros, desde la perspectiva cristiana, el evento más importante de la historia es lo que podemos llamar el hecho de Cristo. ¿Qué digo yo cuando estoy hablando del hecho de Cristo? No quise decir una sola cosa. El hecho de Cristo es que Dios se hizo hombre. Como hombre, nos formó, nos educó, nos enseñó las cosas fundamentales que nosotros debemos hacer. Y bajo esa perspectiva, nosotros podemos recordar el evento más importante de la historia porque representa nuestra salvación. Representa que el amor de Dios es tan grande que Él toma la decisión de hacerse hombre como nosotros y venir a entregar su vida en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida. Nosotros recordamos las cosas maravillosas, pero por supuesto tenemos muchas cosas más que recordar. ¿Ustedes se recuerdan el día en que nacieron de nuevo? ¿Se recuerdan del día en que le entregaron su vida a Jesucristo? ¿Se recuerdan de los milagros que Dios ha hecho en su vida? ¿Se recuerdan de todas las cosas que a diario Dios hace por ustedes? ¿Se recuerdan de todo lo que ha sucedido en su familia? Definitivamente Dios está en control. Dios tiene todo bajo su cuidado. Pero es importante recordar, y déjenme decirles por qué. Cuando nosotros nos recordamos, estamos reviviendo los eventos para nuestra vida. Y eso despierta en nuestro corazón un amor y un fuego por Dios. Dios tiene los elementos básicos para despertar en nosotros el fuego de su amor. Así que recordar tiene un papel fundamental en la vida cristiana. La segunda cosa es confesar. Fíjense que confesar en el hebreo tiene doble interpretación. Número uno es abrirle nuestro corazón a Dios para que sane todas nuestras heridas y nuestros pecados. Pero también confesar habla de como lanzar con nuestros labios los atributos y las bendiciones de Dios. Eres mi Rey, eres mi Salvador, eres mi Dios amado. Yo puedo gritarle a Dios todo eso. Estoy confesando las grandes obras de Dios sobre mi vida. Y eso lo puedo hacer en cualquier momento. Yo puedo pararme delante de Dios y empezar a decirle todas las cosas maravillosas que yo veo que Dios ha hecho en mi vida. Así que confesar es ponerme a cuentas con Dios y estar proclamando sus grandes obras, sus atributos, su bendición. Usamos mucho la palabra aleluya. Y el aleluya literalmente quiere decir alabado sea Dios. O alabado sea Yahvé. Es importante que miremos eso. El tercer aspecto que nosotros notamos aquí es gratitud. La gratitud es una de las cosas importantes que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Fíjense que el Salmo 100 y versículo 4 dice literalmente: entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Fíjense que para entrar a la puerta de la presencia de Dios necesitamos ser agradecidos. La gratitud es uno de los puntos más importantes de nuestra vida. ¿Por qué razón?
Porque miren cuántos favores Dios nos ha dado, cuántas cosas Dios ha hecho. ¿Puede usted darle gracias a Dios por haber permitido que Cristo muriera en la cruz? Es por usted y es por su vida. Claro que debo dar gracias por eso. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por su resurrección y su nueva vida, que trae nueva vida para mí. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Yo puedo darme cuenta que la gratitud lo que hace es mantener las puertas abiertas delante de Dios y estar recibiendo más bendición y más bendición. Yo no necesito pedir la bendición con tanta euforia. Necesito glorificar a Dios. Necesito agradecerle a Dios todo lo que Él quiere. El cuarto aspecto es alabar. Y alabar a Dios literalmente significa exaltar, dar saltos de alegría, adorar, cantar. Todo esto se encuentra involucrado aquí. Lo que quiero decirles a ustedes es que el tabernáculo ya no tiene todo el procedimiento del tabernáculo de Moisés. Aquí todo se concentra en el desarrollo de nuestra vida, en estar conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros y estarlo recordando y estarlo confesando y estarlo agradeciendo y finalmente estar exaltando a Dios por todas las cosas maravillosas que ha hecho por nosotros. Alabar es cantar, alabar es llevar una vida pura, santa y perfecta. Alabar es hacer la perfecta voluntad de Dios. Alabar es vivir de acuerdo a su palabra. Si nosotros vemos, nuestra vida debe ser una vida de alabanza. ¿Por qué tenemos que recordar y confesar y dar gracias? Porque son los motivos básicos que mantienen nuestro corazón encendido en la presencia de Dios. Si nosotros no lo estamos haciendo, nos vamos olvidando de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tenemos que darnos cuenta de todo eso. Permítanme tocar un último punto de esto. Y tiene que ver con el aspecto profético del tabernáculo de David. Cuando hablo del aspecto profético del tabernáculo de David, estoy hablando de algo sumamente importante. Es decir, la estructura del tabernáculo de David es exactamente lo que Jesucristo vino a hacer con nosotros. Es decir, antes de hacer funcionar el tabernáculo de David, hubo sacrificio. Antes de que ocurra cualquier cosa en nosotros, Jesús murió en la cruz del Calvario como un sacrificio perfecto por nosotros. Y por lo tanto, nuestra vida está dependiente de Él. Lo primero que hacemos es ver a Cristo crucificado, ver a Cristo entregando su vida, verlo haciendo todo. Lo primero, sacrificios. Después de todo esto, viene bendición. Es un hecho que la obra de Cristo trajo bendición a este mundo, una transformación a este mundo. Especialmente, y lo digo con claridad, de todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que vivimos para Él. Nuestra bendición es haber salido de una vida de muerte para pasar a una vida superabundante. Yo vivo agradecido a Dios por lo que ha hecho por mí, por haberme llamado y escogido. Pero lo mismo puedo decir de ustedes. No hay cosa más grande que Dios haya hecho que sacarnos de nuestra mala forma de vivir y llevarnos a una nueva manera de vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces, Jesús es nuestra bendición. Jesús es nuestro alimento, es nuestro pan. Jesús es nuestro alimento para todos los días, es nuestro maná completo, a través de su palabra, a través de su sacrificio, a través de su sangre, que nos está perdonando constantemente. Y la otra cosa, el sacrificio de Cristo es único, no hay. El autor de Hebreos nos recuerda a nosotros
que Cristo murió una sola vez y para siempre. Cristo no necesita estar muriendo todos los días. Eso fue lo que hizo David en el tabernáculo. Hizo los sacrificios al principio y de ahí no más sacrificios. Ahora nos vamos a dedicar a ministrar al Señor, nos vamos a dedicar a confesar, nos vamos a dedicar a recordar, nos vamos a dedicar a ser agradecidos y a alabarle. Tenemos que estar limpios, por supuesto. Tenemos que haber pasado antes por el sacrificio y por eso es lo importante del sacrificio antes. Ese sacrificio nos pone a nosotros en la presencia de Dios. Pero ustedes ven que el tabernáculo de David es el anuncio profético de la obra de Cristo aquí en la tierra, por anticipado. Así que en tiempos de David se vivió una anticipación correcta de la obra de Cristo, tal como sucedió muchísimos años después. Entonces, yo digo que una forma de adorar a Dios, una forma de exaltar a Dios es simplemente tener presente que cuántas cosas lindas hizo con nosotros. Eso enciende nuestro corazón de fervor. Además de eso, el Señor nos hace confesar todo nuestro mal y al mismo tiempo confesar sus grandezas. Y finalmente, ser agradecidos para poder exaltarle en todo momento. Yo creo que eso es importante y quiero decirles que el tabernáculo de David profetiza la obra perfecta de Cristo. Y nuestra respuesta deberá ser siempre adoración y alabanza. Nos enseña que nuestra fe tiene que crecer y tiene que desarrollarse a través de recordar lo que Dios nos ha enseñado, a través de recordar la obra maravillosa de la cruz, la resurrección y la vida eterna que nos promete. Yo creo que es importante que nosotros estemos dispuestos a esto y estemos agradecidos por todo. Esto lo que va a hacer es enseñarnos a desbordar en adoración en su presencia. Es la presencia de Dios la que hace esto. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecirte de una manera completa. Quiero darte gracias, Señor, porque las cosas no ocurren por casualidad. La obra de Cristo había sido anunciada de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Y una de las tantas es el tabernáculo de David. Nosotros damos gracias por eso. Y sobre todo damos gracias porque el llamado que nosotros tenemos es a confiar en el sacrificio de Cristo, a agarrarnos de Él para nuestra salvación y vida eterna, y de allí mantenernos creciendo, recordando, confesando, agradeciendo y sobre todo exaltando el nombre del Dios Todopoderoso, el Hacedor de maravillas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.